Bendiciones, soy el profeta Kalel Abraham. Para mí es un placer poder bendecirlos y llegar a sus casas. El día de hoy vamos a hablar un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de los apóstoles y el ministerio quíntuple. Por mucho tiempo ha habido un movimiento revolucionario de Dios. Desde la antigüedad, aún desde el Antiguo Testamento, la unción apostólica ha estado fluyendo en el Nuevo Testamento también, pero dentro de la iglesia se han levantado muchas corrientes que han desafiado este concepto y han inclusive quitado los 5 ministerios. Tenemos, así mismo como en nuestras manos tenemos 5 dedos, y si tú quitaras 1 o 2 de esos dedos, perderías la fuerza de acción o movimiento en la mano. Igualmente en el ámbito ministerial, si quitamos o eliminamos alguno de los ministerios, entonces vamos a perder la fuerza de Dios en nuestro medio ambiente para poder llevar el reino de Dios a donde tiene que ser llevado. Lo primero que quiero tocar es lo que significa el concepto apóstol, la palabra apóstol, lo que es el movimiento apostólico, o más que eso, los antecedentes históricos y escriturales o la etimología de la palabra apóstol, y también los diferentes tipos de apóstoles bíblicos que hay y si existen o no en el día de hoy. En esto es que básicamente quiero basar lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es acerca de lo que significa la palabra apóstol y lo que es el ministerio quíntuple. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 en adelante, dice que Él descendió a las partes más profundas para llenarlo todo, y es el mismo que también descendió, subió por encima de todos los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, hablando acerca de 5 oficios, 5 oficinas ministeriales, 5 diaconías, porque en el término griego la palabra ministerio es la palabra diaconía, para que pudiera haber edificación en la iglesia. Oiga lo que dice: para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hay un tema aquí, y es que la mayoría de la gente cree que como la Biblia fue escrita y se cerró el canon de la Biblia, y sobre todo la Reina Valera 1960, que por eso cuando ya cerramos el canon ya no hay oficios ministeriales. Y es todo lo contrario, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que no es nada más una persona, sino que también es una dimensión espiritual, que tú tienes que llegar a esa dimensión, a convertirte en el Hijo de Dios, en Cristo. Hasta que eso ocurra, mientras eso está funcionando, entonces tiene que haber apóstoles y profetas para edificar el cuerpo, para equipar o perfeccionar a los santos y para poder llevarnos a la unidad de la fe. Entonces, ¿qué es un apóstol? La palabra apóstol es la palabra apóstolos en griego, o apostelos, que significa un enviado, un embajador, un diplomático y también un guerrero o un líder o un capitán de una fuerza naval. A nivel histórico, quien primero diseñó esta palabra fue Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía 12 hombres que eran sus generales más poderosos, que guiaban flotas navales de un país a otro, y eran los que entraban a los lugares para poder conquistar territorios para el reino de Alejandro Magno. Estos hombres podían uno solo matar hasta 200 soldados. Un apóstol es llamado para ser un diplomático o un embajador espiritual, pero no para representar una nación como Canadá o como Australia o como Sudáfrica. No, es para representar el reino de Dios. Está llamado a entrar a lugares que otros no pueden entrar, como un pionero, para tomar territorios, ocupar lugares, desafiar a los poderes de las tinieblas, principados y potestades de una ciudad, y revelar el reino de Dios. Cada vez que un apóstol entró a una ciudad, como por ejemplo Pedro en Jerusalén, como por ejemplo Pablo en Éfeso, como por ejemplo el apóstol Juan cuando escribió cada uno de estos apóstoles operaban en un poder, en una autoridad. Bernabé, cuando estuvo en Chipre o en Antioquía, operaban en un poder, en una autoridad que era para revelar y hacer avanzar el reino de Cristo. Hombres de nuestra generación operaron en el ministerio apostólico: Smith Wigglesworth, William Seymour, John Hill Lake, Alexander Dowie, hombres que fueron ungidos por Dios para operar en señales, maravillas, poder, para revelar el reino de Cristo en su medio ambiente.
Entonces, esta unción apostólica todavía está vigente el día de hoy. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Existen o no existen apóstoles? Mientras haya iglesia, mientras haya creyentes que necesiten ser edificados, mientras hayan territorios que no hayan sido explorados y no hayan sido ganados para el reino, mientras hayan ciudades y comunidades que estén bajo oscuridad espiritual, van a haber apóstoles. Y tienen que levantarse apóstoles para traer el reino de Dios. Ahora, ¿qué hace un apóstol? ¿Cuál es el beneficio de tener un ministerio apostólico? Porque hablando de señales, la mayoría conoce las señales. Y es que haber tenido un encuentro visible con la persona de Cristo, con la resurrección de Cristo. Algunos tienen una mala enseñanza donde creen que para ser apóstol tú tienes que haber fundado iglesia. Y no es así. Porque Pedro, Juan y los 12 fueron llamados sin nunca haber fundado ninguna iglesia. De hecho, de los 12, muchos no fundaron iglesias, pero sí fueron apóstoles y operaban en el poder. O sea, en la señal más profunda de que tú estás llamado a ser un apóstol es que se van a manifestar en ti los poderes, o sea, el poder de Dios, los poderes del siglo venidero, la unción de poder. Lo primero que hacen los apóstoles es engendrar por medio del evangelio. Ellos engendran líderes, engendran ministros, engendran personas y los llevan al propósito. No necesariamente ellos engendran iglesia. Algunos sí tienen iglesia, algunos no. Algunos simplemente levantan, estructuran, fortalecen, equipan y ministran a líderes o hombres de negocio o en el ámbito de la política. Pero el tema del apóstol no es tanto moverse a nivel eclesiástico, sino moverse en esferas de influencia que hagan que el reino de Dios avance en la tierra, que la tierra vea el fruto del reino. Lo segundo es que ellos brindan abrigo espiritual y cobertura al cuerpo de Cristo. Cuando hablo de esto es que los apóstoles es como una especie de fortaleza aún en la guerra espiritual. Ellos están para cubrir, para darte abrigo, para darte esa mentoría, esa ayuda que se necesita en muchas ocasiones. Lo tercero es que ellos batallan contra herejías encubiertas en el cuerpo de Cristo. Por años han habido corrientes que nos robaron nuestra esencia espiritual y nos robaron nuestra herencia espiritual. Y los apóstoles de esta generación están puestos para levantarse y desmentir eso. Por ejemplo, muchas de las cosas que se enseñan hoy, que lo profético no es real, que la unción profética ya no existe, que solamente Dios habla a través de la Biblia. Todas esas palabras son falsas. Porque si Dios hablaba antes a través de hombres, de carne y hueso, y luego escribió las escrituras, aún después de las escrituras Dios va a seguir hablando. Dios no es mudo, Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, Dios sigue moviéndose. Y los apóstoles están para contrarrestar este tipo de mentiras que se han levantado en el cuerpo de Cristo, para cercenar el diseño de Dios en la iglesia. Y lo último, o sea, lo cuarto, es que ellos están para desarrollar el carácter de Dios en ti. Lo próximo que va a venir, dice Pablo, está orando por la iglesia y dice: yo oro por ustedes y sufro dolores como de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. El apóstol está para que el carácter del cielo se manifieste en un hombre, para que el destino, porque le voy a decir algo, sin carácter tú no vas a llegar a tu destino. Entonces el apóstol está para ayudarte a desarrollar el carácter, ayudarte a crecer el carácter hasta que Cristo sea visto a través de ti. Que tú no vivas una vida con Dios fuera, sino con Dios dentro. Que Dios esté dentro de ti, que Dios fluya a través de ti, que Dios viva a través de ti. Ahora, en la próxima clase yo voy a hablar acerca de los tipos de apóstoles. Hoy lo vamos a dejar hasta acá y espero que haya sido bendecido por esta lección. Síguenos en las redes sociales, síguenos lo que estamos haciendo. Voy a tener módulos donde voy a hablar más profundamente sobre el ministerio del apóstol. Así que no te pierdas esto próximo que vamos a hablar. Escríbenos para que puedas ser parte de la escuela de profetas y puedas crecer en tu llamado, en tu ministerio y en la unción que Dios te ha dado. Dios te bendiga. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada persona que está allí, Señor, mirando este video. Que puedan ser edificados, que puedan crecer, que puedan desarrollar su llamado, su liderazgo, la unción que esté en ellos y puedan crecer en el ministerio y avanzar en el nombre de Jesús. Oro para que sus vidas crezcan. Padre, bajo la unción apostólica que operamos, oro para que tu gloria se manifieste sobre ellos con señales, milagros, prodigios, revelación, autoridad.
en este tiempo, en esta época, que este sea un tiempo de avance para tu iglesia y para tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima clase. Shalom.